Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. Guaynabo, Puerto Rico. En Puerto Rico hay avenidas que uno cruza en automático, como si el cuerpo supiera el camino antes que la mente. La tarde del 30 de septiembre de 2019, una guagua avanza por los filtros en Guaynabo. Dentro, una madre conduce con sus hijas. Es un trayecto cotidiano, un regreso cualquiera, hasta que deja de serlo. Porque en ocasiones la violencia no llega desde la oscuridad de un callejón. Llega desde la cercanía, desde el rumor de un conflicto que se cocina en silencio. Y en segundos, una ruta familiar se convierte en escena de crimen. Hoy, en el hilo del crimen, el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero. Comencemos a desenredar el hilo. Ese 30 de septiembre de 2019, luego de un día de trabajo aproximadamente a las 6 de la tarde, Hilda Padilla regresaba a su hogar en compañía de sus dos hijas menores de edad, en su guagua Honda Pilot color negro por la carretera 177 del municipio de Guaynabo, específicamente por el área del Hogar Crea. Según la información preliminar, un vehículo cercano abrió fuego contra Hilda, quien se trasladaba junto a sus hijas de 8 y 17 años. Hilda fue transportada al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció tras recibir 5 impactos de bala, 3 impactos de bala en la cabeza y 2 impactos en el lado izquierdo, en el brazo y en el hombro. Realmente todo fue muy confuso. Hilda no tenía aparentes enemigos, llevaba junto a su esposo un negocio de construcción y su vida transcurría entre el negocio y su familia. El día de los hechos, las menores iban medio dormidas, la mayor en el asiento del pasajero y la menor en el asiento posterior de la guagua. Las autoridades descartaron casi de inmediato el intento de robo o carjacking, pero investigaron una orden de protección contra el esposo de Hilda, Juan Pérez Colón, con quien tenía la empresa de construcción desde hacía varios años. No obstante, de la investigación se desprendió que esta orden de protección quedó cancelada luego de que ella explicara que no hubo abuso físico y la pareja trabajara los elementos que habían llevado a Hilda a solicitar dicha orden. Al otro día de los hechos, Juan llegó hasta el Instituto de Ciencias Forenses para identificar el cadáver de su esposa y a preguntas de la prensa explicó que la orden de protección fue por asuntos de trabajo y que debido a la presión que sentían ambos, él le habló fuerte a Hilda, pero aseguró que no tuvo nada que ver con el asesinato. Y así lo corroboró la policía. Les mencioné que la policía descartó el carjacking como un posible motivo del asesinato. Igualmente, descartaron la posibilidad de una discusión en la carretera con algún otro vehículo. Pero, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Como hemos hablado en otros episodios del hilo, tecnología, cámaras de seguridad. El director del CIC de Bayamón, Carlos Haddock, le informó a la prensa que un vehículo pequeño, de color oscuro,
había aparentemente acechado a Hilda. Cuando hablamos de acecho nos referimos a observar, a guardar cautelosamente con algún propósito, en este caso el asesinato. Todo esto pudo ser verificado por las cámaras de seguridad aledañas a los espacios donde Hilda había frecuentado ese día. Fue así como pudieron dar con un Hyundai Elantra color gris oscuro de 4 puertas y con tintes oscuros, el cual, según el recorrido de las cámaras de seguridad ubicadas en el trayecto, había estado acechando a Hilda. La investigación preliminar incluyó en el área del crimen verificar testimonio de posibles testigos, verificar el testimonio de la familia cercana, del esposo, de las hijas, verificar los casquillos de bala, que fueron más de 12, para delinear dónde comenzaron los disparos y dónde paró la guagua. Y finalmente, buscar el recorrido de Hilda desde el lugar de trabajo hasta el lugar de los hechos por medio de cámaras de seguridad y triangulación de celulares, entre otros medios. Gracias a las cámaras de seguridad se pudo constatar que el día de los hechos, el Hyundai Elantra la esperó, la siguió, la acechó y asesinó a Hilda. Por medio de la tablilla del auto, el 4 de octubre del mismo año, 4 días después de los hechos, la policía ocupó el auto en el sector de Caimito en Guaynabo, lugar al cual, según la prensa de la época, llegaron gracias a confidencias que recibió la policía de que el auto llevaba varios días estacionado al final de un callejón. Según un informe de la policía, ese vehículo, o sea, el Hyundai Elantra, fue objeto de carjacking el 13 de marzo de ese año a la 1:30 de la madrugada en la carretera PR 165 cerca de la urbanización Camino del Mar en dirección de Toabaja hacia Dorado. En otros episodios del hilo hemos mencionado cómo la tecnología juega hoy día un papel trascendental en la investigación de casos. Es así como, siguiendo el patrón de los recursos que ya mencionamos que utilizaron los investigadores para esclarecer el caso, dieron con un nombre: Luis Enrique González Martínez, quien confesó los hechos y sirvió de testigo en la vista preliminar del caso. Recordemos que en Puerto Rico, la vista preliminar es una etapa crucial en delitos graves, donde un juez decide si hay causa probable para creer que se cometió un delito y que el acusado lo cometió, sirviendo así la vista como un filtro antes del juicio para asegurar que el caso tenga mérito, sin requerir prueba más allá de duda razonable, pero sí presentando evidencia para establecer dicha probabilidad. En esa vista preliminar testificaron la hija mayor de Hilda, que presenció parte de los hechos, el agente Rodríguez Martínez, encargado del caso, y Luis Enrique, quien relató los hechos, y se resumen de esta forma. 1 o 2 meses antes del 30 de septiembre de 2019, Keishla Pérez Vigio, la hija mayor de Juan, hijastra de Hilda, a quien Luis Enrique se refirió como Kay, empezó a decirle que había una persona que le estaba haciendo la vida imposible a ella y a sus hijos, y le pidió que le hiciera una vuelta. Una vuelta significaba asesinar a una persona. Luis Enrique y Kay se conocían porque Keishla vivía a 5 minutos de él en Caimito. Allí, Keishla residía con su mamá y sus 2 hijos pequeños. Keishla le dejó saber que la persona a la que se dirigiría la vuelta no le dejaba trabajar con su papá y le preguntó cuánto le cobraría por ese trabajo. A lo que él le respondió $2,000 y ella le indicó que estaba bien. Cerca de 2 semanas después, Keishla lo llamó diciéndole que había tenido que usar $500 y él le respondió que estaba bien, que le pagara cuando pudiera. Igualmente le expresó que la mujer que quería que asesinara trabajaba en el negocio de su padre en Bayamón y conducía una Honda Pilot negra de 4 puertas. Al recibir la foto,
Luis Enrique la guardó en su teléfono para saber quién era la señora, la miró varias veces para poder identificarla. Luis Enrique llegó al negocio en el que trabajaba Hilda porque Keishla lo dirigió por teléfono. Así fue que Luis Enrique vio el negocio de Juan y de Hilda, que era color crema, tenía un rolling door y una puerta pequeña a la izquierda y se encontraba cerca de una tienda de artículos escolares. Llegó al negocio en el Hyundai Elantra, color gris oscuro. Al momento de los hechos, había tenido el vehículo por 3 meses, luego de comprarlo por $500 en el punto de drogas en el que trabajaba en el sector Los Martínez en Caimito Alto. A él se los compró a unos muchachos que fueron allí a ofrecerlo. Cuando llegó a bordo del Hyundai Elantra, el auto era conducido por William Alexis Avilés González, a quien Luis Enrique conocía hacía 7 años desde la escuela intermedia. Y él se encontraba en el asiento del pasajero. William era mecánico de aviación y trabajaba en Aguadilla. Así, Luis Enrique y William salieron en dirección a Bayamón por la carretera 177 en dirección hacia el Costco de Río Bayamón. Luego llegaron hasta el área del negocio donde trabajaba Hilda, que quedaba, tú sigues en esa carretera y un poco más adelante, después del Costco, tú doblas a mano derecha y en esa área encuentras esa carretera donde estaba el negocio. Como ya dijimos que había cerca una tienda de artículos escolares. Ellos llegaron al área entre las 4:35 de la tarde. Se estacionaron en reversa frente a un negocio abandonado que estaba ubicado frente al negocio de Hilda y de Juan. Iban a cometer el asesinato con una pistola que él tenía, un arma Glock 27 color negro y calibre .40. William llevaba una Smith & Wesson calibre .45 color gris. Estando estacionado frente al negocio, vio a la mujer de la foto llegar en la Honda Pilot negra y ella estaba vestida con un mahón azul claro y una camisa oscura. La mujer entró al negocio por una puerta pequeña, que ya dijimos que estaba en el lado izquierdo, y salió rápido con una jaula que puso en la parte de atrás del asiento del pasajero de la Honda. Hilda dio reversa hacia la carretera PR 177 en la que había tráfico, y William, que era el que iba guiando, comenzó a seguirla. William y Luis Enrique siguieron detrás de Hilda hacia la carretera PR 177 en dirección a un semáforo en el que se encontraba el Costco, y tanto la Honda Pilot como ellos viraron a la izquierda. Esa carretera tenía 3 carriles en dirección a San Juan. Ellos se ubicaron en el carril del medio y la Pilot en el de la derecha. Pasaron una gasolinera Shell a mano derecha y se toparon con un semáforo. Al cambiar el semáforo a verde, quien iba manejando le dijo a Luis Enrique, o sea, William le dijo a Luis Enrique que bajara la velocidad para que la mujer se fuera al frente y él pudiera observarla y verla bien. Tan pronto la Honda les pasó, decidieron hacer la vuelta después de un semáforo intermitente que quedaba más adelante. Cuando cambió la luz, tanto Luis Enrique como William ya llevaban puestas unas máscaras para cubrir sus rostros. La de Luis Enrique era negra, negra completa, y la de William era negra hasta la mitad. A la izquierda del semáforo intermitente que les mencioné, en el que harían la vuelta, quedaba un hogar CREA. Debido al semáforo intermitente, el tráfico estaba lento, pero aún así, antes de llegar al semáforo intermitente, Luis Enrique le dijo a William, que era, como ya les mencioné, quien iba conduciendo, que se pegara más a la Honda Pilot para él bajar el cristal, sacar el brazo y disparar. William así lo hizo. Pegó el vehículo a unos 3 o 4 pies y él sacó la mano por la ventana, Luis Enrique sacó la mano por la ventana derecha del pasajero y disparó unas 14 veces hacia el cristal del conductor de la Honda Pilot. Acto seguido, se fueron por la avenida Martínez Nadal en dirección a Caimito. En el camino, Luis Enrique llamó a Keishla para informarle que la vuelta que le mandó a hacer ya estaba hecha.
Al llegar al sector Los Martínez en Caimito Alto, William se fue en su vehículo y Luis Enrique se quedó en su casa. Al otro día, el 1 de octubre de 2019, Luis Enrique fue a casa de Keishla a buscar el dinero que le debía. Allí ésta le entregó $1,500 en billetes de 20. En la tarde de ese mismo día, en su casa en Caimito, Luis Enrique le entregó a William $750, que era la parte que le tocaba por haberlo acompañado y haber guiado el carro. O sea que se dividieron la cifra a la mitad. En el contrainterrogatorio, recuerden que esta es la vista preliminar, salió a relucir que Luis Enrique tenía adicción a Xanax, Percocet, Tramadol y que según su testimonio llevaba cerca de 2 meses con el Hyundai Elantra luego de haberlo adquirido, como ya les mencioné, de una persona en el punto de drogas en el sector Los Martínez y buscarlo en Bayamón por el área de una joyería. Pero él no recordaba, y así testificó, a quién le pagó $500 por el vehículo. En cuanto al arma, había tenido la pistola Glock utilizada en el asesinato por cerca de 3 meses tras adquirirla en el punto de drogas. Luis Enrique declaró que usaba el auto para estar por ahí y que no utilizó el auto ni la pistola Glock para cometer ningún otro delito. De los récords judiciales se desprende que tanto el auto como dicha arma fueron utilizados para otros delitos. Luego de la argumentación de las partes y tras evaluar la prueba presentada, el tribunal de primera instancia determinó causa probable para acusar a Keishla y a William por el delito de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas. En cuanto a Luis Enrique, Fiscalía tenía un acuerdo con él para cumplir 37 años por asesinato en primer grado, la pena fija es de 99 años si no me equivoco, a cambio de su testimonio. El 25 de octubre de 2022 comenzó el juicio. Les hablé de la vista preliminar. Pues ahora comenzaba el juicio contra Keishla y contra William. El mismo se extendió en diferentes fechas hasta noviembre de 2023. Durante el juicio testificaron 20 personas, entre agentes investigadores, peritos forenses y la hija mayor de Hilda. Igualmente se presentaron 75 pruebas por parte de la Fiscalía. La defensa presentó 3 pruebas. El testimonio de la hija mayor de Hilda, que para el momento de testificar en el juicio ya había cumplido 21 años, fue impactante. Ella testificó que tras llegar a la oficina nueva, porque habían 2 oficinas, una que llamaban La Vieja, donde Keishla había trabajado, y la oficina que llamaban la Nueva, que era donde Hilda trabajaba. Al llegar a la oficina nueva, ella y su hermana menor se quedaron en la Honda Pilot mientras que Hilda se bajó, recogió 2 mascotas, una perrita que iba en una jaula para mascotas y un pajarito el cual ella cargaba contra el pecho. Permanecieron en la oficina nueva cerca de 10 minutos hasta que Hilda salió, puso a la perrita en el asiento de atrás y a eso de las 5:30 de la tarde se dirigieron a la casa que estaba ubicada en Montelledra. La ruta que iban a tomar pasaba por la carretera 174, que era donde estaba la oficina, por una luz donde se ubicaba un McDonald's y ahí harían ese viraje a la izquierda que también les relaté antes, hacia la avenida Los Filtros, que es la PR 177, pasando Costco y la escuela de ambas menores. En algún punto del trayecto, la hija mayor de Hilda se durmió porque no les había dejado saber que Hilda había ido a buscar a su hija más temprano de lo normal ese día porque la nena no se sentía bien. Después despertó, o sea, la hija mayor de Hilda despertó al escuchar lo que ella pensó en ese momento que eran petardos. Y al abrir los ojos sintió que le pasaban 2 cosas por el frente. Vio que su ventana tenía un roto. Miró hacia el frente, observó una persona en motora mirando hacia el vehículo y vio a su mamá, quien tenía la cabeza agachada y las manos hacia arriba. Posiblemente pienso que aún tenía las manos en el guía porque venía conduciendo y eso es esa descripción de las manos arriba que la hija mayor de Hilda relató. Inmediatamente ella escuchó a su hermana gritar y le pidió a esta que se tranquilizara. Entonces se dio cuenta de que la Honda Pilot seguía en movimiento. Aguantó el guía y detuvo la guagua.
tomó su teléfono, llamó a Juan. Juan era el papá de la menor de las hijas de Hilda. Esta hija mayor no era hija de Juan, pero vivía con ellos. Mientras tanto, a la misma vez, la hija mayor de Hilda cogió el celular de su hermana y llamó al 911. La entonces aún menor de edad, porque ella tenía aún 17 años, se bajó de la Honda Pilot, miró hacia atrás y comenzó a detener el tráfico vehicular gritando que le habían disparado a su madre. Recordó también que estaba en una llamada con el sistema 911 y le dijo al operador que le habían disparado a su madre y le entregó su celular a una persona que se había parado a ayudar para que hablara con Juan. El operador del 911 le preguntó si Hilda estaba respirando y por eso ella abrió la puerta, vio que su madre estaba intentando respirar y así se lo comunicó al operador, quien le indicó que sacara de la Honda Pilot a su hermana menor y a la perrita. A la escena llegó la policía, llegaron paramédicos y hubo gente que se detuvo. En medio de todo esto, escuchó a alguien hablar de un pajarito en el suelo y ella respondió que era suyo y cuando lo recogió, se percató de que estaba lleno de sangre. Mientras los paramédicos estaban verificando a su hermana y a ella, llegó Juan, quien se afectó al ver la escena. A la escena habían llegado 2 ambulancias. Una recogió a Hilda y la otra recogió a las menores y ambas ambulancias se dirigieron al centro médico. Posteriormente, un doctor le explicó que su madre había fallecido y tras la noticia, la menor padeció de un fuerte dolor de cabeza y presión elevada, por lo cual fue necesario que le administraran medicamentos. A eso de las 2 de la mañana, Juan y las menores de edad salieron del centro médico y se dirigieron hacia su residencia en Montelledra. Una vez en el hogar, la hija mayor de Hilda escuchó a Keishla gritar llamando a Juan desde afuera de la casa. La reconoció por su voz, obviamente. Bajó y le abrió la puerta. Keishla permaneció en el área de la puerta y las escaleras de la casa, o sea, la entrada. Juan entonces le explicó que Hilda había fallecido, tras lo cual la reacción de Keishla fue normal. Se quedó tranquila y no lloró, según el testimonio de la hija mayor de Hilda. Keishla permaneció en la casa por unos 20 minutos. En dicho testimonio, estamos en el juicio, la hija mayor de Hilda declaró que la relación entre su mamá y Keishla fue mala desde el primer momento en que se vieron. El tribunal de primera instancia encontró culpables tanto a William como a Keishla. William recibió una sentencia de 149 años y Keishla fue sentenciada a 109 años de prisión, ambos por asesinato en primer grado y faltas a la ley de armas. Luis Enrique, quien fue el testigo de la fiscalía en la vista preliminar, se retractó en su testimonio para el juicio en su fondo. Fiscalía entonces retiró el acuerdo de los 37 años por su participación en el crimen, que era a cambio de su testimonio, y un día antes de que comenzara su juicio, Luis Enrique se declaró culpable, tras lo cual fue sentenciado a 105 años el 10 de enero de 2024. Según la prensa, en la vista de sentencia de Keishla estuvo presente su papá y viudo de la víctima, Juan Pérez Colón, quien se detalló en la prensa que apoyó a su hija durante todo el proceso. El día de la vista de sentencia, sin embargo, luego de escuchar la misma, salió de la sala a toda prisa, sin emitir comentarios. Para pensar, hay crímenes que nos estremecen por lo inesperado y hay otros que nos duelen distinto porque nos obligan a mirar hacia adentro. Porque este caso no ocurre en una esquina oscura ni en un lugar remoto. Ocurre en una ruta cotidiana, en la vida real, en un día normal. Y cuando la violencia llega así, lo que rompe no es solo un cuerpo, rompe la idea de seguridad que creíamos tener. Hilda Padilla iba en su vehículo acompañada de sus 2 hijas. Y aunque ellas sobrevivieron físicamente, hay algo que como sociedad tenemos que entender. Los niños no salen ilesos de un crimen, aunque no tengan una sola herida visible. La memoria se les queda rota.
el miedo se les instala y la vida se divide en dos, antes y después. Y aquí es donde entra lo más importante, porque nosotros tendemos a pensar que el peligro siempre viene de afuera, del desconocido, del callejón, del extraño. Pero la verdad es que algunos crímenes nacen donde menos queremos mirar, en la cercanía, en los conflictos familiares, en las tensiones que no se atienden, en los resentimientos que crecen sin control, en las dinámicas rotas que nadie quiere nombrar. Y también está el otro lado, el que casi nunca se dice en voz alta. La justicia puede dictar sentencias, puede ponerle números al horror, pero hay familias que no vuelven a ser las mismas. Hay hijos que crecen cargando una ausencia y eso necesita algo más que castigo. Necesita acompañamiento, necesita terapias accesibles, necesita redes comunitarias, necesita un país que entienda que el duelo no se supera, el duelo se aprende a vivir. Así que hoy, más allá del caso, más allá del expediente, yo quiero que nos quedemos con esto, que nos quedemos, ustedes y yo. La violencia no empieza con un disparo, empieza mucho antes, empieza cuando se normaliza el rencor, cuando se abandona la empatía, cuando se deja pudrir un conflicto sin intervención, cuando el silencio se vuelve costumbre y nadie sostiene a quienes están en riesgo. Porque si queremos una sociedad más segura, no basta con pedir justicia cuando ya es tarde. Tenemos que aprender a cuidar, a mirar, a intervenir, a acompañar antes. Y te dejo, criminauta, esta pregunta para que nos cuestionemos juntos. Y nos acompañe esta pregunta después de apagar este episodio. ¿Qué haríamos diferente si como comunidad entendiéramos que acompañar a una familia en duelo también es una forma de justicia? ¿Y que prevenir la tragedia empieza con no mirar hacia el otro lado? Para pensar. Criminautas, este es el primer episodio en formato regular. El pasado fue live. Les agradezco a todos los que estuvieron presentes. Gracias por haberme apoyado en esos dos, el último episodio del 2025 y el primer episodio del 2026, que quise hacer un formato diferente, pero ya empezamos de nuevo. Vamos a seguir haciendo cada cierto tiempo que traigamos invitados ese formato, así es que yo se lo voy a adelantar. Pero por ahora pues continuamos con nuestro formato regular. Le doy las gracias, como siempre les hago, por cada uno de los likes, por cada uno de los comentarios, por los episodios que me solicitan. Yo tengo una listita, los sigo apuntando todos. Me lo habían solicitado en 3 ocasiones. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen, que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com y que pueden ver todos los episodios del Hilo del Crimen por el canal de GW5 y escuchar los casos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminauta.